Hola, soy Manolo Castellano y este es el podcast número 32 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitado a Eber Longas y Eber nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición desde el mundo académico, sino además de cómo es su día a día como infografista científico. Pero antes de la entrevista, quería recordaros que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera, ¿no? Y donde podréis además recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Ahí tienes la entrevista que le hicimos a Eber Longas. Eber, un gustazo tenerte hoy en el programa. Hola, encantado. ¿Qué tal? Bueno, Eber es infografista científico y además bioquímico. Vamos a hablar un poquito de cómo se hace esa transición, ¿vale? Y biólogo. Y biólogo también, eso no lo sabía. Vale, sí, de hecho me considero más biólogo porque fue lo primero que bioquímico que vino después. Vale, pero bueno, sí. Pues vamos a hablar de esto, ¿vale? Vamos a hablar también de cómo se llega a ser profesional del infografismo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué significa ser infografista? Pero vámonos al principio. Me gusta siempre empezar las entrevistas volviendo a la EGB, ¿vale? O al BUP. Sí, sí. Los orígenes, ¿no? Empezar por el principio. Sí. Y a ti, a ver, ¿qué te llamó la atención del mundillo de la ciencia, de la biología? ¿Qué es lo que te hizo pensar que por ahí van los tiros a nivel profesional? Yo me decanté por la carrera de biología en contra de todo lo que me decían en mi entorno. Vale. Todo el mundo me decía que hiciera otra cosa, que eso no tenía salidas, que buscara algo más práctico, ¿no? Que me hiciera ingeniero de montes o químico, que la química no me gustaba. Y bueno, al final escuché que lo importante, que lo que tiene salidas son las personas y no las carreras. Y dije, bueno, pues creo que una persona motivada con una carrera apropiada va a tener más salidas que si me obligan a hacer algo que no me gusta. Y bueno, es que de siempre me ha gustado la naturaleza, los animales, me ha gustado la biología, las células. Es que el mundo de la vida me apasionaba. Entonces, bueno, pues luché contra todas esos cantos de sirena que me llevaban a otro sitio con más salidas, con más dinero, más oportunidades de trabajar y hice lo que quería. Y no me arrepiento para nada. Vamos, lo tuyo fue totalmente vocacional, ¿no? Durante sí, la carrera, a ver qué aprendiste nuevo, o sea, qué rama nueva, de las 1000 cosas que se aprenden en biología, ¿no? Sí. ¿En qué te quisiste enfocar o qué te llamó más la atención? La verdad, yo creo que para eso soy un biólogo súper abierto, o sea, me gusta todo. De hecho, en Navarra, que es donde yo hice biología en la Universidad de Navarra, yo soy navarro, y hay dos ramas, que es una, por lo menos lo que había cuando yo estaba, ¿no? Una era fundamental y sanitaria, que era un poco pues biólogo de laboratorio, y otra ambiental y agrícola, que era biólogo de campo, ¿no? Y joder, ya a mí eso era como, me partían dos, ¿no? Porque yo quería las dos, es que todo me gustaba. Al final me fui por la fundamental y sanitaria porque, pues bueno, es verdad que fue como un descubrimiento, ¿no? Que yo me metí en biología más por el campo y por la naturaleza, pero luego descubrí el mundo de las células, los microorganismos, los virus, la bioquímica y todo lo que ocurre a nivel diminuto dentro de nuestros cuerpos y de cualquier ser vivo, y eso esa parte. Entonces, durante la carrera quise profundizar un poco más ahí, pero es que las dos partes me encantan. Bueno, en general, la biología es muy chula. Y entonces, al final, ¿por qué te decantaste por la bioquímica? O sea, ¿qué veías? ¿Tú te veías como profesional de la bioquímica? ¿Dónde te veías tú en el futuro? Primero biología. La bioquímica lo hice, digamos, después. Fue una especialidad que hice cuando acabé biología fundamental y sanitaria. Después hice bioquímica, que bueno, ser una licenciatura de segundo ciclo y así, pues era relativamente fácil conseguirla y tener ya dos carreras, ¿no? Pero bueno, fue un poco
como de naturaleza y de campo ya sé más porque siempre me ha interesado, siempre he leído y siempre me ha gustado. Creo que esta es una rama que está un poco más vedada para un profano, ¿no? Digamos, que es más complicado conocerla como hobby o en tu tiempo libre. Entonces dije, bueno, voy a profundizar por aquí porque en casa no tengo un microscopio, pero sí tengo unos prismáticos, ¿no? Es un resumen tonto de... ¿Y cuál fue la conclusión después de terminarla? Que me gustaba todo, que biología es una carrera fantástica, que te abre mucho la mente y bueno, y es súper útil. Pero que no me gustaba trabajar en un laboratorio. No me gustaba investigar. No tengo nada en contra de la investigación, al contrario, creo que es fundamental. Pero a mí no me gustaba. Y tampoco la rama ambiental no me terminaba de convencer. El trabajo de campo, no lo sé. Buscaba otra cosa. Esa fue la principal conclusión, ¿no? Entonces, digamos que ahí es cuando estuve un poco inquieto de decir, a ver, ¿por dónde tiro yo? Y nada, se cruzó en mi campo la infografía. Bueno, vamos a ese punto, porque yo creo que lo que te pasó a ti le pasa al 90% de los biólogos, ¿no? Cuando terminan la carrera, ¿no? No tener tan claro hacia dónde encaminarse, Claro. ¿no? Lo difícil es eso, ¿no? Lo que te pasó a ti, el decidir algo que no está en el guión, ¿no? Que no es lo que se supone o lo más visible, ¿no? ¿Cómo se llega, o sea, cómo se cruza por tu camino eso? O sea, ¿se cruza por tu camino o tú consigues hacer algo o tú mueves el culo para que se cruce por tu camino eso? Las dos cosas, ¿no? Hay una parte de azar, pero por supuesto hay una parte fundamental de que si tú no te mueves y si tú no espabilas, las cosas no pasan, ¿no? Yo de toda la vida he dibujado, siempre me ha gustado dibujar. Lo mismo que me gustaba la naturaleza, lo mismo que me gustaban los animales, me gustaba dibujar. Y estaba siempre, yo me iba de vacaciones siendo muy niño y me iba con una carpeta, unos folios y un bolígrafo Bic. Y eso no podía faltar nunca allá donde fuera, porque estaba siempre dibujando, inventando cosas o copiándolas, sobre todo inventando, ¿no? Y me encantaba. Y cuando llegué a la carrera, pues bueno, esa habilidad la tenía allí y no se me había ocurrido de ninguna manera dedicarme profesionalmente a eso. Bueno, sí me había ocurrido, pero lo había descartado porque me gustaba mucho la biología. Pero ahí seguía yo dibujando y en mis apuntes siempre había dibujos y siempre había esquemas visuales pequeñas, lo que eran ya pequeñas infografías, aunque yo no lo sabía, ni sabía que existía la infografía. Y incluso las utilizaba mis ilustraciones y mis explicaciones visuales con dibujos y con esquemas las utilizaba a veces en exámenes o en trabajos o en presentaciones en clase, ¿no? Tenéis que documentar sobre un tema, yo recuerdo una sobre los priones, y un compañero y yo nos documentamos sobre los priones y dimos una clase al resto de la clase, ¿no? Y yo utilicé ilustraciones mías para explicar lo que era un prión y tal. Bueno, mis ilustraciones que ahora no enseño, ¿no? Porque, pero bueno, en su momento pues me resultaron interesantes y había más de un profesor que se fijó en eso y dijo, esto tienes que utilizarlo de alguna manera porque está muy bien, porque ayuda mucho a entender, es atractivo, puede ser divertido, pero sobre todo es súper didáctico y se entiende muy bien lo que cuentas cuando pones una imagen, ¿no? Y entonces, bueno, el azar quiso que un profesor, ahí es donde a veces hay un factor de azar, ¿no? Hay una parte que es que tú lo estás utilizando y tratas de que sea visible y trabajas en ello, pero una parte de azar es que uno de esos profesores fue a una conferencia él dio una conferencia dentro de un congreso de comunicación científica en el que había periodistas y científicos. Y hablando con otro, dijo, joder, tengo un alumno que sabe dibujar muy bien y yo creo que tiene que hacer algo con eso, pero no sé qué. Y aquel profesor le dijo, pues existe una cosa que se llama infografía científica. O sea, que se llama infografía, científica no, de científica lo he puesto yo. Existe una cosa que se llama infografía, que se usa en periodismo y es contar cosas con imágenes. Dile que venga a mi despacho y yo se lo cuento y a ver. Y entonces fui para allá y ahí es donde ese pequeño punto de azar, pero luego mi encabezonamiento, porque yo fui, hablé con él, hablé con otro, me leí libros que me dejó, miré cosas y luego peleé como un loco para poder conseguir en el último año que me quedaba en la universidad coger asignaturas de diseño, de infografía, para dentro de mi currículum cursar esas asignaturas para formarme en algo que me interesaba muchísimo. Y no había manera de conseguirlo,
pero yo dediqué meses y meses de chuparme pasillos porque yo decía, no me podéis no dejar hacer esto, que para mí va a ser, igual es la base de mi carrera en el futuro, porque esto me encanta, me parece alucinante. Y bueno, al final me dejaron, pero o sea que hay un poco de todo, ¿no? Un poco de perseverancia, un poco de suerte y bueno, muchas ganas. Yo creo que en el mundo de los freelance, sobre todo, la especialización marca la diferencia, ¿no? El que tú puedas hacer algo que sea diferente, ¿no? Es algo importante. En este caso, yo creo que a ti te pasó durante la carrera, es decir, tú te veías diferente, ¿no? A tus compañeros que estaban un poco en su onda Sí. y descubriste algo que era para ti un descubrimiento, ¿no? Porque un poco antes pues no te lo habían comentado, Sí, no sabías que existía, no sabías que existía un mercado laboral asociado detrás. Una vez que lo tenías claro, ¿lo viste fácil? Es decir, ¿sabías que ya estaba todo solucionado y el problema era decidirte a ser infografista? No. Para nada. El camino marcado seguía siendo haz una tesis y investiga y tal. Ese seguía siendo el camino. Pero vamos, yo una vez que descubrí aquello, digo, no, yo no me meto en un laboratorio. Yo quiero contar cosas con imágenes. Y en principio necesitaba adquirir esa habilidad, ¿no? Y bueno, en esas asignaturas de periodismo descubrí que la infografía ha nacido en prensa. Es en prensa donde se ha desarrollado y era en prensa, en aquel momento era en la prensa donde estaban los mejores infografistas, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ir ahí, porque es que no, aparte de esa asignatura y alguna cosa que hay por ahí muy pequeña, al final, como tienes que formarte como infografista, es trabajando. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir a donde están los mejores y que me enseñen. Entonces conseguí unas prácticas en El País, que eso fue, bueno, pues algo que me ayudó mucho. Las prácticas las conseguí porque uno de los profesores de una asignatura de infografía era redactor jefe de infografía en El País. Entonces, bueno, yo se lo planteé y dije, ya lo siento que no soy periodista, pensando que eso iba a ser un punto en contra. Y me dice, no, mucho mejor. Si es que nosotros estamos ahora con el proyecto Genoma Humano, que es lo que se llevaba entonces, hablo del año 2000, y no tenemos ni idea de cómo explicarlo. O sea, que es que nos va a venir muy bien. Y nada, entré en unas prácticas en El País y claro, luego a partir de ahí fue, primero, aprende, demuestra que eres válido y encuentra un hueco en prensa. Entonces estuve pues, como colaborador en El País, como colaborador en El Mundo, trabajé unos meses en la Gaceta de los Negocios, que también hacía infografías, y luego ya he estado un montón de años trabajando en El País, ¿no? Al principio hacía infografías de todo tipo, de bueno, pues atentados, explicaba temas de economía, temas de deportes, temas de internacional, atentados, partidos de fútbol, elecciones, lo que hiciera falta, ¿no? Pero luego con el tiempo, pues claro, dices, vale, yo soy biólogo y ahora ya que domino este lenguaje y que tal, pues voy a hacerme un hueco haciendo temas de ciencia que se hacían muy pocos y muy mal en general, ¿no? Porque claro, un periodista, pues no, salvo que tuviera interés en eso, pues no. Entonces, bueno, pues empecé a hacer infografías sobre temas de ciencia, de salud y bueno, la verdad es que ahí descubrí un filón, ¿no? Porque son temas muy chulos, siempre hay temas, siempre hay cosas para hacer y estuve muchos años trabajando en El País y bueno, una maravilla, una época muy buena. Pero claro, luego llegó la siguiente fase, ¿no? Que es decir, bueno, ahora yo llevo aquí muchos años y entonces ya me he acomodado, ya he encontrado mi hueco, he dado el primer salto de vértigo, que es de biología a infografía en prensa, y ahora quiero dar el siguiente paso de vértigo, que es de infografía en prensa de contratado en infografía de prensa, o sea, por cuenta ajena, a autónomo por cuenta propia en infografía científica, que es lo que me gustaba. Entonces ese es el siguiente cambio en mi carrera, ¿no? Ahora vamos a ir con ese salto mortal. Tú entonces, realmente, desde que empezaste a trabajar en El País, no trabajabas como autónomo. No. Bueno, hubo una época en la que era colaborador, digamos. Entonces sí que estoy dado de alta de autónomos, pero en realidad bueno, pasa mucho en prensa, ¿vale? En prensa hay mucha gente que está trabajando, que trabaja todos los días allí, pero que están como autónomos. Pero es un falso autónomo en realidad porque no buscas tú tus clientes. Tienes ahí un cliente que te paga o una cantidad por trabajo o una cantidad mensual, solo que tú te pagas tu seguridad social. Es una trampa en realidad. Pero vamos, yo ahí estaba por cuenta ajena a todos los efectos
Luego ya sí que me contrataron, yo estuve contratado en plantilla muchos años y nada, pero bueno, a todos los efectos yo no me buscaba la vida, sino que estaba trabajando para una empresa, para lo que ellos querían. De manera que, bueno, aprendí infografía, que ya era bastante, pero no tenía ni idea de encontrar clientes ni de nada. De hecho, estamos hablando de hace más de 20 años. ¿Tú crees que ha cambiado la forma de introducirse en este mundo ahora, ¿no? Visto que ya, bueno, pues el mundo de la divulgación ha cambiado, hay mucha más formación reglada, ¿no? de divulgación, comunicación científica, etcétera. ¿Tú crees que sigue existiendo esa posibilidad de entrar directamente en un periódico tan prestigioso como El País sin haber hecho una formación un poquito más clásica, hoy por hoy? Mira, en El País tienen una filosofía que yo creo que todavía la mantienen. Es, por ejemplo, imagínate en alguien que esté escribiendo información de economía, ¿no? Vale más tener a un economista que se haya reciclado como periodista que a un periodista que le interese la economía. Porque es que el economista va a controlar más sobre esos temas, ¿no? Entonces, vale más. Ellos prefieren tener a gente de diferentes carreras. Pues es que yo en la sección de infografía había gente que eran diseñadores, había filólogos, había también periodistas, yo que era biólogo. En fin, hay muchos perfiles distintos, ¿no? Y todos teníamos un interés por comunicar y todos nos habíamos formado de alguna manera en eso, ¿no? Yo, bueno, pues con esas asignaturas de periodismo y luego, la verdad, haciendo trabajo de campo, pero luego formándome por mi cuenta y leyendo y con mucho interés, ¿no? Pero realmente no me había hecho un máster. Pero sí que en el país hay mucha gente que entra al país a través de un máster que tiene el propio país, un máster de periodismo. Entonces ellos prefieren una persona con cualquier otra carrera que ha hecho un máster de periodismo y que luego quiera trabajar, que un periodista que entre directamente. Aunque hay de todo, ¿eh? Pero es que realmente tener en la redacción a gente que sabe sobre economía, que sabe sobre ciencias políticas, que sabe sobre química, que sabe sobre biología, es que es súper útil. Es súper útil. Tú, Ever, cuando llega a ese punto de decir, bueno, quiero lanzarme, quiero hacer yo este trabajo solo, lo primero, ¿qué es lo que desencadenó eso? Son muchas cosas, son varias cosas, digamos, que confluyen, ¿no? Que te van, se van acumulando hasta que de repente dices, lo tengo que hacer. Una es que me apetecía dedicarme exclusivamente a la infografía de ciencia, ¿no? Quería ser infografista científico. Una figura que no he oído yo nunca más, o sea, que yo le puse el calificativo a infografía, añadí científico y ya está, me inventé mi propia carrera, ¿vale? Yo dije, yo quiero ser esto, o sea, yo no he visto a nadie, no sigo sin conocer a nadie, pero bueno, yo es que es lo que quiero hacer, porque la infografía me gusta, pero aplicada a la ciencia, que es lo que a mí me va. Esa era una parte, ¿no? No quería seguir haciendo, yo qué sé, infografías de deportes, que me horroriza el fútbol y muchas veces tenía que dedicar tiempo a eso, o de lecciones, no aburrimiento. Quería dedicarme solo a la ciencia y en el país no podía, o en cualquier medio tradicional no podía. Luego otra cosa que quería hacer era irme de Madrid. Quería vivir en otro sitio más pequeño. En Madrid está muy a gusto, pero bueno, yo ya muchos años y quería cambiar, quería ir a un sitio más pequeño. Ahora estoy en Asturias, que estoy encantado. Esa era otra. Otra, quería tener más control sobre mi tiempo, pues en un periódico muchas veces tienes turnos de mañana, de tarde, de noche, fines de semana, elecciones que te trastocan todo el calendario. No tenía control sobre mi tiempo libre, sobre mi vida, ¿no? Y bueno, eso en prensa quizás sea más bestia, ¿no? Pero en general todos los trabajos por cuenta ajena pues tienes unas restricciones que cuando es por cuenta propia no las tienes, ¿no? Tienes otras, pero tienes más libertad. Entonces digamos que esas eran las tres cosas, ¿no? Dedicarme a la ciencia, tener más libertad con mi tiempo e irme de Madrid. Eran los tres puntos así fuertes, ¿no? Entonces un poco todos fueron haciendo mella hasta que dije, bueno, hasta aquí. Muy bien. Eso, claro, eso lo llegaste a concluir porque tú te veías que podías hacerlo, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son las habilidades que tú encontraste que tú tenías para poder lanzarte a eso, ¿no? Porque imagino que habrá gente que a lo mejor no quiera lanzarse, no se atreva, no se vea lo suficientemente robusto a nivel técnico o
como si lo que sea. En esa combinación de descubrir qué es lo que de verdad te gusta y te merece la pena, cuáles son realmente tus habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú muy bien? ¿Cómo encajas lo que la gente necesita, ¿no? ¿Cómo encajamos Vale, aquí al cliente cuando no sabes dónde está el cliente? mira, aquí te voy a hablar, antes de hablarte de mí, te voy a hablar de Scott Adams. No sé si lo conoces. Es un dibujante de cómics y, bueno, son unos cómics de un estilo muy minimalista y que hablan de temas de empresa, ¿no? Siempre están con reuniones, siempre están con corbatas y son muy, muy divertidos. Y este tipo dice una cosa que a mí me fascina. Él te recomienda, dice que, bueno, que hay gente que es extraordinariamente buena en una cosa, ¿no? Pues a lo mejor Michael Jordan era extraordinariamente bueno en baloncesto. De acuerdo, pero eso es muy raro. Es muy raro que alguien sea extraordinariamente bueno en una cosa, que esté por encima del 99% de la población en algo. Dice que es mucho más, él dice que es mucho más inteligente y mucho más fácil ser más bueno que la media, él dice más bueno que el 75% de la población, ¿no? Estar entre los 25% mejores en 2 o 3 cosas, ¿vale? O sea, él habla de la combinación de talentos, que eso, o de habilidades o de conocimientos. Él, en su caso, él dice, yo era bueno dibujando, pero tampoco era excepcional. Era bueno, tenía sentido del humor, pero tampoco era como para ser un humorista. Y luego tenía conocimiento del mundo de la empresa porque había trabajado ahí. Entonces, esas 3 combinaciones, el dibujo, el humor y el conocimiento sobre el mundo empresarial, hacen que su cómic sea impresionante. Él no es ni el mejor dibujante, ni el mejor humorista, ni el que más conocimiento tiene sobre empresas. Pero esa triple combinación es muy difícil de conseguir. Y entonces él la ha combinado de una manera maravillosa y de una manera única. Y eso, él dice que todo el mundo tenemos 2 o 3 cosas en las que somos especialmente buenos y que si las combinamos tenemos un producto único, ¿no? Un producto que somos nosotros. En mi caso, combinación? ¿Cuál es? La mía es ilustración, o sea, saber dibujar. La comunicación, porque sabía comunicar, sabía explicar. Bueno, de hecho, una de las cosas a las que me hubiera gustado dedicar era magisterio, ¿no? Era dar clases o ser profesor. Y otra es el conocimiento científico, ¿no? Entonces, esa combinación de ilustración, comunicación y ciencia es lo que hace que ahora yo pues, sea un infografista científico, bueno, destaca, pero no porque sea eso, no porque sea un súper talento en una cosa, no, sino porque tengo 3 cosas que combinadas pues me hacen especialmente útil. Y eso es, o sea, esto que dijo Scott Adams, que yo cuando lo vi me sentí súper identificado, digo, joder, eso vale para cualquiera, para todo el que esté escuchando este podcast. Pensad qué cosas tenéis en las que sois un poco distintos, un poco mejores que la media. Incluso alguna de estas cosas quizás las podéis trabajar y las podéis mejorar. Scott Adams dice que una que es súper interesante siempre es la comunicación, la habilidad de comunicarse. Esa siempre. Y esa se puede, lo bueno de esa es que se puede trabajar. Entonces, esa es súper importante para que te dediques a lo que te dediques. Pero de cualquier manera, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos, que igual no somos Mozart, pero a lo mejor sabemos algo de música. Y combinado, pues bueno, podemos encontrar un hueco que es solo nuestro y que nadie más puede ocupar. Y que además puede ser valioso. Obviamente hay que buscar siempre salidas que sean útiles para otros, ¿no? Tienes que pensar cómo eso que tú puedes hacer puede ser útil a otra persona, ¿no? No, yo qué sé, a mí me gusta salir a correr, pero nadie me va a pagar por ir a correr. Ya está. Entonces, bueno, me podrían pagar si fuera efectivamente uno de esos del 1% más destacado, pero no, yo soy bastante malo. Entonces tengo que buscar algo que sí, que me guste, pero que también tenga una utilidad. Y bueno, ese es un trabajo en sí mismo, el encontrar esas cosas en las que tú eres diferente o que te gustan mucho y que te apasionan y de esa manera, con esa pasión puedes llegar a mejorarlas también, porque no tienes por qué ser muy bueno, pero si algo te apasiona, yo no era bueno en ciencia, quiero decir, uno no nace aprendido en ciencia, pero me gustaba tanto que me metí en la carrera y bueno, aprendí. Quiero decir que eso, uno puede no ser especialmente bueno, pero tener ganas de aprender y de mejorar. Eso también vale. Vamos al punto en el que ya tienes muy claro lo que quieres, tienes tu mochila llena de conocimientos, de habilidades, y de repente te tienes que preocupar de encontrar clientes. ¿Cuál fue tu primer cliente como freelance? Bueno, es decir que parte de lo que me animó a lanzarme fue que antes de yo ser freelance, cuando estaba trabajando por cuenta ajena para el país,
me llamaban, ¿vale? Me llamaron dos, sobre todo dos personas o dos empresas, ¿vale? Una fue la Clínica Universidad de Navarra, que era director de comunicación por aquel entonces. Me conocía de esos años en la facultad él fue profesor mío de diseño y me conocía. Bueno, me conocía, sabía mi trayectoria y él cuando se metió en director de comunicación de la Clínica Universidad de Navarra me llamó y me dijo, tío, yo quiero hacer infografías porque aquí explicamos un montón de tratamientos, un montón de aparatos que compramos, yo qué sé, el TAC de no sé cuántos Teslas, curamos el cáncer de páncreas con una técnica mínimamente invasiva, no sé qué, no sé cuántos, y es que todo eso no hay Dios quien lo explique sin una infografía. Es imposible de explicar sin una infografía. Y yo quiero que la gente lo entienda y que entienda el valor de esta nueva operación, de esta nueva técnica, de este nuevo tratamiento. Quiero que lo entiendan. Luego ya que valore cada uno si quiere hacerlo con nosotros o no. Pero nosotros tenemos mucho valor añadido con nuestra investigación y con nuestras nuevas técnicas y eso quiero comunicarlo y quiero contarlo. Y solo con texto es imposible. Yo quiero que lo expliques tú con infografías. Entonces, bueno, aquello me gustó, me supuso un reto. Y entonces durante un tiempo yo estaba trabajando como freelance, o sea, como autónomo, como por cuenta ajena en el país y a ratos pues como freelance o como autónomo para la Clínica Universidad de Navarra, aunque eran cosas con cierta continuidad, pero bueno, que no me daban para vivir, ¿no? Pero bueno, pues ya iba haciendo eso. Y otra empresa que también me llamó y bueno, claro, también empecé a trabajar mi presencia en redes sociales, ¿no? Sobre todo en LinkedIn, pues para que si alguien me buscaba, que por lo menos estuviera fácil encontrarme. Y entonces, bueno, pues cuando decidí lanzarme, el único cliente que tenía era la Clínica Universidad de Navarra, que no era suficiente para mantenerme y tenía que buscar más. Entonces, bueno, es verdad que tenía ya algo, pero tenía que buscar muchos más, obviamente, ¿no? Porque no puedes depender solo de un cliente. Y esa fue la parte dura, ¿no? Cuando ya... Hablas ya de redes sociales. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo empiezas a...? O sea, una cosa es cambiar el perfil de LinkedIn para ser encontrable y otra cosa es ser un poquito más activo para tú... Claro, yo por aquel entonces no era muy activo. Yo publicaba de vez en cuando alguna infografía que publicaba en El País que era sobre ciencia, pues la publicaba en LinkedIn y ya está. Y mi perfil, pues bueno, pues me lo trabajé un poco, pero tampoco demasiado, ¿vale? La cosa es que si alguien veía mis infografías en El País y buscaba verlo en gas, pues tuviera un sitio por el que encontrarme y donde contactarme. Ese fue mi objetivo un poco en esa temporada. Luego, cuando ya me encuentro que me mudo a Asturias y que ya cambia la cosa. Voy a empezar esta aventura, digo, bueno, ahora tengo que buscar clientes y ahora qué hago, ¿no? Y eso, en principio, digamos que todo parecía más fácil y digo, ya verás cómo encuentro esa guía, pero claro, luego me veo aquí en Asturias, tan lejos de todo el mundo, ¿no? Y digo, joder, ¿y ahora cómo hago yo? Porque claro, en mi cabeza era, bueno, pues yo cojo y de vez en cuando me cojo un tren, me voy a Madrid y empiezo a visitar empresas y tal, pero claro, digo, esto es inviable, yo no puedo hacer un trabajo de comercial, de visitador, esto no puede ser. O sea, tiene que haber otra manera, ya estamos en el año 2017, ya tiene que haber otra cosa, ¿no? Y entonces fue cuando me di cuenta de que necesitaba formación, claramente. Entonces me metí era una formación, medio mentoría, es decir, no me puse a hacer un máster teórico, sino que hice una formación aplicada para negocios, una formación de marketing online, en mi caso, aplicado para negocios. Y me di cuenta que si no hubiera hecho eso, estaría ahora mismo perdidísimo. O sea, no sé si habría podido mantenerme. Entonces, bueno, el lanzarme y de repente verme ahí y digo, ya, ahora tengo que pagar el alquiler, tengo que mantener a mi familia, no tengo clientes, no tengo trabajo. Entonces, eso fue es algo que te pincha, ¿no? Y dices, vale, tengo que solucionarlo esto ya. Entonces encontré esa formación, la verdad es que fue súper bien. Y nada, lo que empecé a hacer fue moverme por LinkedIn. Ahí sí que pues, hacía publicaciones, hacía prospección, hacía búsquedas, veía perfiles que me podían interesar, entonces les contactaba, les enviaba información de valor sobre lo que hacía y luego si ellos querían me llamaban y me contrataban, ¿no? Y
Y bueno, me fue bien. O sea, no, yo cobré el paro un mes, porque yo pacté con el país para que me despidieran, porque había habido un ERE recientemente, entonces, bueno, les venía bien echar a la gente y yo les dije, bueno, pues despedidme a mí, que me interesa, que me quiero ir de aquí. Entonces yo tenía paro, pero lo cobré un mes. O sea, no quise más, porque yo quería trabajar, yo no quería cobrar por no hacer nada, ¿no? Lo cobré un mes, que fue el mes que me hice la mudanza y todo esto, nada más. O sea, y luego ya dije, bueno, venga, ya, empezamos. Y me hice esa formación y enseguida... O sea, la verdad es que el hecho de no tener más remedio que vivir de eso, pues hace que al final vivas de eso, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo tardó cuánto tiempo tardaste en empezar a tener bueno, pues recursos económicos suficientes para saber que te podías ganar bien la vida con lo que estabas haciendo? O sea, desde que te lanzaste hasta que dijiste, vale, esto va rodando, ¿cuánto tiempo pasa? A ver, la seguridad absoluta nunca la he tenido, ¿eh? Y eso sigo sin tenerla. Quiero decir, nunca sabes, ¿vale? Pero yo empecé a ser rentable el primer mes. O sea, el primer mes ya... A ver, es verdad que en mi profesión no necesito mucha inversión. Quiero decir, si hubiera montado un bar, pues ahora todavía estaría pagando el local o la reforma o lo que sea. Yo la verdad es que lo mío, pues con un ordenador, una tableta, un ordenador bueno, unos programas y una tableta digital que ya tenía, en realidad ya está, ¿no? Pero yo desde el primer mes ya fue rentable. Ese primer mes de cobrar el paro, pues porque estaba en transición de viaje y tal, y ya el siguiente mes yo ya tuve clientes como para pagarme mis cosas. Luego, pues bueno, he tenido altibajos como todo el mundo, ¿no? Pero cada vez menos, cada vez la cosa va mejor, cada vez hay más estabilidad y la verdad es que ha sido rápido. Yo creo que encontré una necesidad también, te digo, en el mercado. No, quizá no todo el mundo tenga esa suerte, no lo sé. Pero yo creo que había una necesidad en el mercado, en el mundo científico y sanitario, de explicar temas muy complejos de una manera visual. O sea, yo noté que mucha gente me decía, joder, qué bien, que sabes hacer esto. Porque, claro, hasta ese momento las habilidades de infografía ahora están saltando un poco más al mundo de la empresa, ¿no? Pero por aquel entonces, pues no, los buenos infografistas estaban en prensa, en medios de comunicación, en revistas, en periódicos, en webs. Y bueno, el ofrecer ese servicio a una empresa es muy valioso. Y a una empresa científica, además, una empresa del sector científico, biotecnológico, es algo muy valioso. Es que piensa que en ciencia, en salud, las cosas no se entienden. es que no hay quien entienda nada. Es así. Entonces, claro, a mí me contactan empresas y dicen, joder, es que yo quiero conseguir financiación porque lo que tenemos es la bomba, pero no me entienden. Es que no me entienden, porque claro, yo les explico que es un tratamiento de inmunoterapia, que el GNRCJ2 biomodula la apoptosis, no sé cuánto. Digo, claro, es que no me extraña que no te entiendan, tío, es que no te estás explicando. Es que eso más o menos te estoy entendiendo yo, aunque ahora me recordarás cuál es el gen ese y cuál es la proteína aquella. Pero no, es que no hay quien te entienda así. Entonces vamos a traducirlo para que te entienda todo el mundo, porque si solo te entiendes tú, vas a ir mal. Entonces, bueno, ese es el hueco que yo relleno, ¿no? Y que creo que me ha facilitado que me vaya pues relativamente bien, ¿no? Porque había una necesidad. Danos ejemplos de clientes. ¿Cuáles son tus clientes típicos? Dentro de... O sea, es que hay variedad, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo trabajo para eso, sector científico, biotecnológico y de salud, ¿vale? Entonces, todo el que tenga algo relacionado con esto, con la ciencia y la salud que quiera comunicar, para mí es un cliente, ¿no? Pues hace poco he trabajado para el CSIC, he trabajado pues por ejemplo, hace poco he terminado unos paneles enormes con infografías para el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es una exposición sobre microbiología que está ahora mismo ahí, tengo que ir a verla, porque se inauguró hace poco y no he tenido tiempo a ir a Madrid para verla. Y bueno, pues son unos paneles gigantes en los que explico son 4 secciones dentro de la exposición y entonces los 4 paneles que abren las 4 secciones pues son infografías mías enormes y que explican diferentes aspectos de la microbiología, ¿no? De una manera atractiva, bonita y tal. Bueno, pues luego ya te he contado la Clínica Universidad de Navarra, empresas de biotecnología, empresas farmacéuticas o que tienen dispositivos médicos, ¿vale?
Lo importante es eso, que tengas algo que explicar. Tengo algo que explicar y no sé cómo. Y yo el filtro que pongo es, eso, tiene que ser sobre temas de ciencia, de medicina, de salud, o ingeniería también, porque si no, bueno, pues ese es mi factor diferencial, ¿no? Si me viene alguien y quiere explicar algo de economía o yo qué sé, o de seguros o tal, pues digo, mira, no, eso no es lo mío, no voy a saber, no me voy a meter igual en el tema, no te voy a entender y no me gusta, y no quiero. No quiero. Hay un punto en el que tú decides comenzar con una marca, ¿no? Con comercial, con Fundamentium. De hecho, Sí. cualquiera que nos oiga pues puede ir a fundamentium.com, ¿no? y ver el tipo de servicios que ofreces o el tipo de cosas que has estado haciendo. ¿Qué es lo que te hizo decidir ir por ahí? Es decir, hay personas que se convierten en autónomos y su marca es su nombre, ¿no? Tú podrías ser perfectamente everlongas.com, pero decides, bueno, no, mejor ponemos una marca. ¿Qué aporta y qué quita el tener una marca comercial? Mira, la verdad, te lo digo sinceramente, no estoy seguro de si es mejor una cosa o es mejor la otra. ¿Vale? Así te lo digo. No puedo recomendar a nadie ni una cosa ni la otra. Yo cada vez estoy más convencido de que la marca personal es súper importante. A lo mejor si lo hiciera hoy sería everlongas.com. De todas maneras, sigo siendo fundamentium.com y no pasa nada, pero es verdad que cuando entras en fundamentium.com, lo primero que salgo soy yo y me presento y explico lo que hago y digamos que la web luego es muy personal. Sí que al principio era más corporativa, ¿no? Pero enseguida me di cuenta que a la gente le gusta tratar con gente y que incluso empresas como Apple siempre han tenido a Steve Jobs por delante, ¿sabes? Que siempre, y Microsoft ha tenido a Bill Gates, que aunque ya no trabaje en Microsoft, sigue siendo la cabeza, la persona en la que todos pensamos cuando hablamos de Windows. Entonces, es súper importante la marca personal, hay que trabajarla, nadie debería emprender para quedarse escondido en la sombra. Eso es un gran error, no lo hagáis. ¿Vale? Luego, si queréis trabajar con vuestra marca o con un nombre, pues bueno, ya es un poco de decisión quizá personal, ¿no? También depende del nombre. Por ejemplo, yo con Everlongas habría podido ser mi marca personal, mi nombre y ya está. Quizás si eres Pepe Pérez, pues igual es más complicado. Si ya hay muchos dominios con esa web y si eso dificulta mucho que te encuentren. Pero todo es posible. Desde luego, a la marca personal no hay que renunciar de ninguna manera. Hay que trabajarla y eso es fundamental. Que nadie emprenda para mantenerse escondido, por favor. Comentas la frase de que te encuentren, ¿no? Eso, así dicho, bien, pero ¿eso cómo se hace? O sea, tú realmente fuera de LinkedIn, que es donde a lo mejor te has movido un poquito más al principio, ¿cómo te llegan los clientes? Fuera de esa red social particular. ¿Te llegan por otras redes sociales? ¿Te llegan más por SEO o posicionamiento de la web? ¿Por tus acciones comerciales tuyas? Mi principal fuente es verdad que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Al principio era sobre todo el boca a boca, gente que me recomendaba y tal. Eso no es sostenible, quiero decir, eso no puedes confiar en eso, porque entonces tu negocio es muy inestable y no está en tus manos crecer ni nada. Pero bueno, es verdad que al principio era un poco eso. Luego, enseguida pasó a ser LinkedIn, porque en LinkedIn, pues es donde, cuando hice ese primer curso de marketing online, pues es donde empecé a montar mi estrategia y donde la cosa empezó a crecer. Y luego, con el tiempo, ha empezado a aparecer también otros clientes que me encuentran efectivamente por SEO, por Google, que buscan infografía científica, buscan infografía médica, o infografista científico, o infografista médico, y me encuentran. En mi página web me he hecho mucho esfuerzo en que mi página web explique bien lo que hago, explique bien a qué me dirijo y deje claro, muestre mis trabajos. Y bueno, pues ahí hay gente también que me llega por ahí, ¿no? Otra cosa que he hecho, que creo que es muy importante, es dar la oportunidad de que la gente me dé su email. Yo si alguien entra en fundamentium.com, yo les ofrezco una guía que me la he currado muchísimo, que es súper práctica para que la gente entienda cómo se puede aplicar la infografía. Son un montón de usos estratégicos de la infografía, que, bueno, pues si alguien tiene una empresa o trabaja en una empresa del sector científico o médico, dice, esta guía me puede interesar,
está muy currada, de verdad, ¿eh? O sea, porque he puesto mucho curro en ello y yo la entrego a cambio de mi email, ¿vale? Eso yo creo que es una cosa que, bueno, cada vez se hace más y es muy inteligente hacerlo así. Entonces yo, una vez que alguien entra en mi web, la web explica muy bien lo que hago y también intenta captar el email si esa persona le interesa, obviamente, ¿no? Y entonces luego pues le llega una serie de mensajes explicándole lo que hago y yo escribo emails de vez en cuando también a mi lista. Entonces todo eso trabaja para conseguir clientes, ¿no? Yo no persigo a nadie, pero bueno, pues quien me quiera, aquí estoy y le doy la oportunidad de que me conozca a través de la web, a través de esa guía, a través de esos emails que mando, a través de las publicaciones que hago en LinkedIn. Es un poco trabajar en varios frentes. Es verdad que LinkedIn es mi mayor activo, pero mi lista de suscriptores va creciendo y eso también es una manera de mantener el contacto directo con tus clientes o con quienes pueden ser clientes. Y mi página web está relativamente bien posicionada, aunque no he hecho un trabajo excepcional en SEO, pero solo con el contenido que hay y la página está bien hecha, algo ya trae. Y bueno, pues todo eso va trabajando, pero sí que mi estrategia principal está claro que sí que es LinkedIn. Es importante tener una estrategia principal que tú trabajes muy fuerte, que te vaya, no dispersarte demasiado, ¿vale? Yo tengo mi web porque la tengo que tener, pero donde trabajo más es en LinkedIn, es verdad. Vale. A ver, tú ahora mismo lo tienes todo como muy claro, muy consolidado, ¿no? Ya sabes dónde tocar para que ocurra algo, ¿no? Pero eso no era igual al principio. En esos primeros momentos, en esos primeros años de incorporarte al mercado de freelance, o incluso antes, ¿quién te ha ayudado? O sea, ¿quién ha estado ahí para orientarte o para darte ese empujón o para apoyarte, ¿no? En esos momentos a lo mejor que no son tan fáciles, ¿no? Ya, bueno, a ver, aparte del apoyo, digamos, familiar, ¿no? Y de amigos, y a pesar de que, bueno, es verdad que, a ver, esto es un matizable, ¿no? Porque es verdad que hay gente que te quiere mucho y te dice no lo hagas. Entonces, bueno, tú tienes que tener claras las cosas y ya está, ¿no? A mí me ha ayudado mucho la formación. Yo he invertido mucho tiempo y mucho dinero en formación. Yo me gasto, hice hace poco el cálculo, una media de 1.800 euros al año en formaciones, porque me parece que es fundamental. Y cuando hice el cálculo me pareció poco, así te digo, ¿eh? porque es que es básico. Esto desde que soy autónomo, ¿eh? desde que tengo mi propio negocio en 2017. Porque, bueno, me he formado en marketing, me he formado en finanzas, me he formado no soy bueno en ninguna de esas cosas, pero necesito tener un mínimo. Marketing en finanzas, sobre cómo vender en LinkedIn, sobre email marketing, sobre copy, sobre diseño, sobre infografía, sobre ilustración, sobre un montón de cosas. Casi de lo que menos me he formado quizá es de cómo hacer mi trabajo de infografista y de infografía, de ilustración. Quizá eso es lo que menos, porque, bueno, pues porque he tenido que priorizar otras cosas y porque lo mío, la verdad que consigo mejorarlo con cada nuevo cliente. Yo con cada nuevo trabajo intento mejorar, pruebo cosas nuevas y tal, ¿no? Entonces, pero sí que he invertido mucho dinero y mucho tiempo y mucho esfuerzo mental en formarme y en leer y en hacer formaciones. Sobre todo, un consejo que doy es que hagáis formaciones aplicadas, ¿no? Quien se vaya a meter en esto, que se forme, si no está muerto, y siempre, además, y que haga formaciones aplicadas, especialmente aquellas que tengan seguimiento, que haya contacto con la persona, ¿no? No que te den un curso online con unos vídeos y ya está, sino que bueno, pues si hagas un curso online que luego haya mentorías o que haya sesiones de preguntas y respuestas o lo que sea, porque ahí es donde está el verdadero valor y ahí es donde tú vas a encontrar las respuestas. Porque muchas veces nos bloqueamos en cosas y pensamos, esto que me están contando no es para mí. Y a veces tenemos razón y nos tiene que decir, pues sí, tú necesitas hacer esta variante y otras veces simplemente necesitamos que nos desbloqueen y nos digan, sí que es para ti. Pero no te estás dando cuenta. Hazme caso y te lo razonan y te lo explican. Entonces, formarse, que sea formación práctica y que tengas acceso a la persona al especialista, al experto o a quien te da la formación, porque es la mejor manera de aprovecharlo. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo? Cuando te levantas por la mañana y dices, a ver, hoy me toca esto y esto. ¿Qué es lo que te gusta realmente? Mira, ahora mismo me divierte mucho escribir los emails de mi newsletter. ¿Vale? Me divierto mucho. Bueno. O sea, he encontrado una manera de escribir
que también me ha supuesto horas de formación, ¿no? He encontrado una manera de escribir con la que me siento súper cómodo, creo que es entretenido, yo me divierto y sé que quien me lee también, ¿no? Porque son emails que tratan de ser divertidos y tal, ¿no? Pues hace poco escribí un email sobre cómo acabar con la pesadilla de emparejar los calcetines, ¿no? Y luego lo relacioné con lo que yo hago, ¿no? Pero es algo que nos ha pasado a todo el mundo y fue un email divertido que no había que hiciste una infografía de eso. No. Era un email sobre eso. Y bueno, la cosa es que eso me divierte bastante, ¿vale? Pero lo que más me divierte a mí es hacer las infografías. Hay dos partes divertidas dentro de mi trabajo. Uno es enfrentarme a temas nuevos que digo, joder, qué interesante es esto, ¿no? Cómo están consiguiendo tratar el cáncer con esta terapia, o cómo están consiguiendo enviar virus a no sé dónde, o cómo están consiguiendo esta vacuna para el COVID. Me fascina eso, porque siempre lo que hago está en la vanguardia, ¿no? de la investigación, de la innovación. Entonces son todo cosas novedosas y cosas nuevas. Entonces, bueno, eso me resulta muy interesante hablar con alguien de una empresa y decir, mira, es que estamos haciendo esto. Y digo, wow, me encanta, ¿no? Eso es como siempre son cosas nuevas. Y eso me encanta. Y luego, explicarlo de una manera visual también me gusta mucho porque entra en juego esa parte didáctica, ¿vale? Digamos que entender primero lo que cuentan juega con mi parte científica. Luego, traducirlo, explicarlo en imágenes y crear el esquema entra en la parte, en mi habilidad didáctica. Y luego en la parte final, que es cuando ya hago las ilustraciones bonitas, está mi habilidad plástica de ilustración, ¿vale? Entonces, esas tres fases las disfruto muchísimo, ¿no? Por el contacto con novedades, por tratar de explicarlas bien y luego por tratar de ponerlas bonitas con ilustraciones, que yo me pongo aquí con mi tableta digital, me pongo a dibujar y a colorear y todo esto y también me relajo, ¿no? Y esa es esa parte final en la que estoy haciendo ilustraciones, pues me pongo música y es una parte en la que me evado un poco más, ¿no? Que la mente está un poco más relajada. No estoy tanto pensando en cómo explicarlo, en entender este ciclo celular, sino que estoy ya más relajado dibujando. Entonces, bueno, esas cosas las disfruto más. Lo que menos disfruto es la parte de finanzas y de control de gastos y todo esto. Eso es horrible. ¿Y cómo lo resuelves? Bueno, pues automatizando todo lo posible y haciéndolo rápido. También tengo una gestora. Es verdad que hay una parte que la externalizo, ¿no? Y eso sí que lo recomiendo a todo el mundo. Que se meta que monte un negocio por cuenta propia o lo que sea. Como mínimo, alguien que te gestione las cuentas, que te lleve el tema de impuestos y que te solucione ese tipo de dudas. Porque si no, la vas a cagar seguro. Y además es muy penoso hacer esas cosas, me parece a mí, ¿eh? No, para menos para mí. Bueno, hay gente que le gusta. Que aquí sí. Pero yo mundo. creo que tienes que ver cuál es tu área de expertise en la que eres bueno, claro, y tratar de dedicar el mayor tiempo posible a eso. Si todos los días tienes que dedicar unas horas a tema de control de gastos y todo eso, pues igual estás desaprovechando tu tiempo, que es más valioso haciendo otras cosas. Claro. Muy bien. Ever, ahora mismo hay muchos oyentes que están escuchando esto y, bueno, están pensándose, ¿no?, en la posibilidad de lanzarse, de emprender, de convertirse en freelance y o bien su entorno no le ayuda mucho a hacerlo o realmente hay algo interno que dice, vete más a lo seguro, vete más a lo más cercano. ¿Qué consejos les darías a las personas que tienen esa motivación y no acaban de arrancarse? Nunca diría yo a nadie, emprende. Eso nunca lo haré, porque también es muy duro, ¿vale? A mí me ha ido bien, pero aún así he pasado momentos duros y a veces echo de menos terminar de trabajar y dejar de pensar en el trabajo, que antes podía hacerlo, ¿no? Antes me iba a mi casa y digo, ya está. Ahora, pero cuando emprendes, cuando tienes tu propio negocio, al final siempre estás pensando cómo mejorarlo, qué cosas hacer. Entonces, bueno, yo nunca se lo recomendaría a nadie. Cada uno tiene que descubrirlo, ¿no? Si tienes esa inquietud, esas ganas y te llama mucho, pues que no te frene lo que te digan otros tampoco. Pero bueno, yo no se lo voy a recomendar a nadie porque creo que es algo muy personal, ¿vale? Tienes que estar convencida para lanzarte. Sí que si alguien se lanza, sí que recomiendo que
bueno, pues que tenga un plan de contingencia, ¿no? Pues que tenga ciertos ahorros, que se forme todo lo que pueda y que, si es posible, compagine durante un tiempo, si ya tiene un trabajo, ¿no? Pues que durante un tiempo vaya poniendo los cimientos de ese trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, mientras está por cuenta ajena. O sea, que vaya haciendo cosas. Pues yo fui haciendo mi página web antes de irme, hice algunas cosas, luego me di cuenta que eran insuficientes, pero bueno, algo sí que puedes ir avanzando, ¿no? Y cuando ya, mientras sea posible, mientras no te explote la cabeza, tampoco es cuestión de estresarse y trabajar 14 horas al día. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y por favor, comentad nuestros posts o darle a like si te gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir también información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para profesionales con background científico. Y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.